Muy buenas familia. Hoy vamos a hacer un capítulo un poco especial con el tema, la cuestión de los NFT y los OMG para el podcast, ¿vale? Estará subido en Spotify, YouTube, Amazon Music, iVoox, etcétera. Y la cuestión es bastante trascendental y vamos a hablar sobre el debate que ha habido en, en el seno de la Unión Europea. Así que nada, comienza este capítulo sembrando la discordia. Y antes de nada, pues deciros que muchas gracias por estar ahí, por estar escuchando este podcast, por dar ese apoyo, que lo va a tener en Spotify en sus dos versiones, versión vídeo, para quien quiera verlo, y en versión audio. La cuestión y el tema a tratar básicamente fue que el día 6, tal y como estaba planeado y planteado en la agenda, se realizó el debate sobre los NGTs, ¿vale? Sobre las nuevas técnicas, NTGs, nuevas técnicas genómicas para las plantas. El debate podría haber sido quizá más técnico, menos técnico, pero a mí me ha llamado particularmente mucho la atención que de los más de 400 votos a favor, básicamente todos los que salieron al estrado simplemente dijeron algo así como o yo o el caos. Es decir, todos aquellos que votaron a favor dijeron en todo momento, estas nuevas técnicas son saludables y además de ser saludables, va a tener beneficios para los agricultores. Nada más, beneficios para los agricultores porque van a tratar menos, porque van a ser más productivas y a su vez también en definitiva para el medio ambiente por un menor consumo de fertilizantes, agua, insumos, pesticidas, etcétera, etcétera. Hasta aquí podríamos decir que, bueno, se terminó el debate, si es buenísimo todo. Pero la nota discordante la pusieron todos aquellos que votaron que no, ¿vale? Eh, y lo dijeron, lo tomaron en varios contextos. Desde el contexto, por ejemplo, del consumidor, ¿vale? Porque hay un espectro, por así decir, amplio que va desde la izquierda a la derecha de lo que sería el espectro político, han votado tanto a favor como en contra. Cada uno habrá tenido sus cuestiones o planteamientos personales. Pero me ha llamado mucho la atención que la cuestión de los consumidores se haya dicho de que el principio de precaución de la Unión Europea se estaba saltando a la torera. Y entre otras, otro de los principios que se estaba saltando a la torera era el principio de información al consumidor. Definiendo consumidor como quien va a consumir esos productos perecederos, ¿vale? Esas frutas, verduras o incluso los piensos animales que se puedan hacer derivados de estas plantas, ¿vale? Y de sus frutos, semillas, etcétera, etcétera. Y por otro lado, con la cuestión del principio de prudencia, hablando sobre una cuestión tan trascendental como la celeridad y el hecho de que y esto lo decía el señor Clerget, que es francés, o Clerget, no sé, no sabría decirlo. Del, es un socialista francés que básicamente dijo que era absurdo que faltando dos informes, uno de ellos del, por así decir, de una
un informe francés y un informe a nivel europeo y técnico sobre la materia de la genética o la técnica en sí, se va a votar a una sabiendas de que no se tiene un informe en la mano. Entonces, como que faltaba la verdad, estaba siendo un proceso muy acelerado, en todo momento no se estaba contando con toda la documentación ni todas las herramientas para realizar ese voto desde ese principio de prudencia, ¿no? Y luego, claro, luego también pues ha habido intervenciones quizá un poco más fuertes, más contundentes, hablando de ya se verá a partir del día 9 de junio qué intereses contrapuestos se han puesto encima de la mesa en la Unión Europea. Un debate extenso, hora y media, intervenciones de 2 minutos. Voy a dejar un listado de algunas que me han interesado, ¿vale? Por ejemplo, había una intervención, no sé si era de Irlanda, el señor Wallace, bastante interesante, sobre la cuestión de qué se estaba primando y qué no. Porque claro, aquí también hay otra cuestión, y es que esos organismos mutados genéticamente, o OMGs, con independencia de la técnica que sean, deben de tener una etiqueta especial, ¿vale? O deberían de tener un etiquetado especial. ¿Qué es lo que pasa? Pues que se va a primar, en palabras de bastantes de los intervinientes, se va a primar estos NTGs y no se va a diferir en ningún momento de la producción ecológica. Es decir, que el consumidor final no va a tener ni por qué ni cómo diferirlo. Y luego, sobre todo, que atentas a una cuestión de la disponibilidad de semillas, pretendiendo, por así decir, imponer un mercado básicamente de patentes en el que en todo momento pues tengamos que adquirir o pagar los cánones y royalties por la adquisición de todas las semillas. Claro, esto plantea serias dudas sobre, ya no sobre las bondades de la técnica. La técnica, pues en manos de quien sea, será más correcta o menos correcta, será más buena o menos buena. Pero creo que muchas de las cuestiones que quizá no se hayan regulado con esta norma o que hayan debido de estar debidamente concretadas son la cuestión de las patentes, la cuestión del acceso a las semillas, la cuestión del etiquetado y la cuestión de las importaciones de productos OMGs, vamos a llamarlo así, organismos mutados genéticamente, porque entra todo lo que sería, por así decir, esta discordia de técnicas desde el NTG pasando por la cigénesis y todas estas cuestiones hasta los transgénicos. Entonces, claro, faltando a lo mejor esta información para el consumidor final, que sí, que está muy bien aquello de no le vamos a llenar a este consumidor de etiquetas y de carteles en todo momento con la cuestión de qué está consumiendo en todo momento, ¿no? Pero creo personalmente que el consumidor final, igual que tan libre es de consumir lo que desea, debe de estar informado sobre qué está consumiendo y en qué momento está consumiendo, ¿no? Luego también incluso ha habido discrepancias por otros partidos, digámoslo así, más nacionalistas que no se encuentran integrados en ninguno de estos grandes grupos, llamémoslo socialistas, llamémoslo Partido Popular, o llamémoslo reformistas, o llamémoslo conservadores, o
como quiera. Los no inscritos, dentro de los no inscritos, había una serie de partidos de corte nacionalista, entre ellos húngaros y croatas que decían: nosotros tenemos en nuestros países de origen ciertas restricciones hacia ciertos reglamentos y organismos mutados genéticamente. Al crear esta norma de corte superior, lo que hace de los países, es decir, lo que hace de la Unión a 27, es que todos tengan que implementar esta norma, sí o sí. Y un poco vulnera la autonomía de las naciones a la hora de regular en materia de producción, de sanidad o de comercio de alimentos, ¿no? Entonces, claro, estas cuestiones que suenan minoritarias, porque, claro, básicamente si se hace un barrido de los votos, era 140 y algo noes y más de 400 síes en la Unión Europea. A nivel de votos españoles, pues eran 41, 42 síes y a 20 noes. Claro, algo que en parte, pues, mmm, podemos decir que ha habido cierta discrepancia bueno, no que había discrepancias, porque realmente dentro de los sí se encuentran todos, a excepción de lo que serían los no inscritos, la izquierda y el voto particular de Buxadé, del grupo Vox, que resulta que votó, su voto particular fue en el no. De él no existen declaraciones, por así decir, en el hemiciclo, por lo que no se sabría decir por qué emitió ese voto particular, un poco desatendiendo a los votos de su partido. Pero la verdad es que creo que el debate es digno de ver, es digno de perder. No voy a decir que vaya a perder hora y media, ¿no? Pero sí, a lo mejor dentro del listado que voy a dejar en la descripción, buscar a estas personas en el propio diario de sesiones, que está íntegro en vídeo en lo que es la sesión, dura hora y media, y las intervenciones son de 2 minutos, 1 minuto. Había grupos que tenían más, grupos que tenían menos tiempo, y participaciones que tenían quizás más relevancia y otras que tenían menos, y eran, pues eso, hablamos de tiempo entre 1 y 2 minutos, ¿vale? Cuestión particular, no me posiciono, ni sí ni no. Creo que la técnica puede estar muy bien. Creo que también depende de las manos que cojan esa técnica. Creo que tenemos un problema sobre la cuestión de patentar la naturaleza y mercantilizar la naturaleza. Es una idea personal. Puedo comprender a todo el mundo con el tema de que al final de algo tenemos que vivir, pero una cosa es vivir de algo y otra cosa es tener patente de corso con cuestiones que a fin de cuentas son organismos naturales. Es un poco como la cuestión eterna de los vientres de alquiler o de ciertos tipos de reproducción, clonación, etcétera, etcétera. Creo que aunque la ciencia pueda dar grandes saltos, a veces se tienen que tener ciertas limitaciones para no buscar el mercadeo y antes de sacar al resto de
del tapete. Sinceramente, no encuentro lógica en los argumentos de los que han votado que sí, porque es lo que digo, básicamente decían que o yo o el caos ante el cambio climático, este tipo de semillas. No han dicho nada ninguno de estos sobre la cuestión de la producción ecológica. Han hablado de lo bueno que sería para el tema de la estrategia del campo a la mesa, ¿vale? Ese pacto verde o ese Green Deal. Pero no tiene. No termino de verle. No termino de verle sentido a las palabras porque con independencia de su color político, dicen lo mismo, uno detrás de otro. Y cuando tanta gente dice lo mismo, existen dos planteamientos o dos posturas. Uno, no eres crítico ni metódico a la hora de saber pronunciar cuál es tu discurso y los puntos fuertes y hacer que aquellos puntos que flaquean sean estériles, ¿vale? Es decir, porque alguien tendría que haber saltado a la palestra y decir que todos esos puntos débiles no han sido tales, ¿no? Básicamente solo hay una persona, que estamos hablando de que es la comisaria, que interviene al principio y al final. Solamente habla de la cuestión de lo del principio de prudencia, que no hay ningún problema. Todos se llenan la boca con la cuestión de los agricultores. Todos se llenan la boca con la cuestión de que es lo mejor para los agricultores. Y yo personalmente creo que ningún agricultor ha pedido este tipo de semillas. Es decir, ha pedido este tipo de técnica directamente para las semillas, ¿vale? Para sus semillas. Y menos cuando no se le ha planteado a ningún agricultor directamente el corte entero de cuál es la norma y qué pro y qué contra puede tener la norma en su redacción. Eso da para mucho. Da para mucho. Habrá que leer el contenido total de la norma. Son más de 70 páginas. Leerla como queda definitivamente redactado en el plenario, y aún así faltaba ese 10% de la población, como nos decía Elena en la entrevista que hicimos a Nove, que yo personalmente es encomiable el trabajo que pueda hacer Anove, es encomiable el trabajo que puedan hacer las casas de semillas y las casas de reproducción de material vegetal o obtentores vegetales en este sentido, pero las cosas muchas veces no se hacen por ocio, sino por negocio, y creo que debemos de sopesar qué tanta parte es ocio y qué tanta parte es negocio. Y entre el ocio y el negocio pues anda esta discordia que se está sembrando, que no sabemos dónde llegará y qué pasará en el Consejo de Ministros, si lo llegan a sacar, de ministros de Agricultura, si llegan a sacar esta cuestión de la obtención de la obtención de mejoras vegetales con estas técnicas. Quiero recalcar una cuestión. Estamos con presidencia europea belga. Se dirige directamente hacia el estrado de esta presidencia belga, que se encuentra vacío, ¿vale? Esa silla en ese momento se encuentra vacía. La europarlamentaria Clara Aguilera, no quería decirlo mal, por eso quizá me he demorado, Clara Aguilera,
diciendo que quizás tendría otras cosas mejores que hacer. O quizás un tono así como despectivo de que los problemas reales no le importan a la presidencia belga. No sé hasta qué punto puede ser que incluso dentro del seno belga existan estas discrepancias con, con esta norma. Ojo que dentro de los del grupo socialista europeo podríamos decir que existe un grupo duro de los representantes, por así decir, holandeses, incluso también lo que sería de Centro Europa, que se han posicionado duramente en contra y con unas críticas bastante serias sobre los principios de prudencia y de información al consumidor. Agüita con eso. Agüita con eso, que no sabemos finalmente en qué quedará. Así que nada. Os dejo, familia, como estáis viendo en los letreros, todos aquellos que lo estoy viendo, os pongo recordatorio de que de 7 a 8 y media, los martes y los jueves, tenemos directo en Twitch para todos aquellos que quieran pues seguirnos en todo momento. Así que nada, que tengáis un muy buen fin de semana y mucho ánimo al sector productor que sigue en las calles y sigue manifestándose por la dignidad de mantener a su familia. Buen fin de y síguenos para más contenido. Un saludo.